Buenas noches. Es la clase 14, así debe de estar en el cuaderno de apuntes, fechada el jueves 19 de octubre. Seguimos con esta galería o álbum, cuya carátula dice Politeia de Sócrates-Platón. Y como ya hemos visto, el punto 1 y el punto 2, ahora veremos el punto 3, la oligarquía, en donde vamos a hacer tres, es que lo quise hacer desde antes, ¿no? A todo lo ancho, a todo lo alto de la plana del cuaderno, de la página del cuaderno, aunque sea con letra muy grande, van a poner tres características, tres o cuatro características principales de la oligarquía. Y entonces vamos a ver en el texto cómo las vamos a ordenar. Sí, en orden de importancia, uno, dos, tres, cuatro características que nos van a definir y que nos van a describir la forma de gobierno o constitución política llamada oligarquía. Es que aquí no le supe cómo le podría hacer. Creo que es tres. Características principales, tres o cuatro, o más bien cuatro. Bueno, yo así lo estoy haciendo porque ustedes saben que que se dificulta, tiene sus ventajas y sus desventajas el teletrabajo. Y en el pizarrón, pues yo rápidamente agarro el GIS y escribo, y aquí pues no siempre me da el formato que yo utilizo en el pizarrón real, sino en este pizarrón digital, pues es diferente, pero los vamos a leer y vamos a ver cómo los vamos a poner. Déjenme buscar el texto, por aquí debe estar, Platón. Mm, por aquí debe de estar. Y nos va a hablar de la oligarquía. Oligosarquía. ¿A qué clase de constitución llamas oligarquía? Vuelvo a decir que esta edición, esta traducción no me gusta mucho, pero para efectos de una clase en teletrabajo es la más favorable. Tengo dudas de algunas partes de la traducción, pero en lo que no tengo duda sí lo vamos a poner. Aquí nos da dos características, aunque no en orden. Vamos a ver primero esta. Es la forma de gobierno en el cual mandan los ricos sin que el pobre tenga acceso al gobierno. ¿Cómo lo vamos a poner? Como la característica, ¿no? El mando, el gobierno está en manos de los ricos. O el mando y los cargos del gobierno están en manos de los ricos. Punto y coma, los pobres son excluidos de los cargos del gobierno. Así de sencillo.
tal vez podemos complementar esta primera característica con otros fragmentos que más adelante veamos. Y el segundo es importante, es la politeia, porque cuando eh, el traductor está viendo en el original que dice politeia, él lo traduce como gobierno o forma de gobierno. Casi no utiliza la palabra constitución, que también sería incluso más correcto. Más que gobierno, constitución. Lamentablemente a veces utiliza el término, más bien el terminajo, sistema político, ¿no? El sistema político, ¿qué es la oligarquía? No, no, es terrible esa traducción. Vamos a llamarle politeia o gobierno, o forma de gobierno, segunda característica, así como está traducida. Forma de gobierno o politeia basada en el censo. ¿Qué es el censo? Hay que decir que estas denominaciones, monosarquía, timosarquía, aristoscratos, oligosarquía, demoscratos, no sé, no podría precisar si la denominación la hizo Sócrates o la hizo Platón o si la hizo algún político de los que fueron haciendo reformas a la Constitución en la polis de Atenas, porque estas denominaciones son reflejo del proceso político de Atenas, en donde llegan ciertos movimientos políticos que hacen que se impongan reformas a la forma de gobierno. Y entonces posiblemente sean ellos mismos los políticos quienes las denominaron. Posiblemente sean los filósofos o teóricos quienes las denominaron. Pero así en el orden en que Platón las va describiendo, así se fueron presentando o apareciendo en el proceso político de Atenas. Primero la monarquía, luego la aristocracia, luego la timarquía, luego la oligarquía, luego la democracia y luego la tiranía. Entonces, esta gran característica principal de la oligarquía es que está basada en el censo. ¿Qué es el censo? El censo se refiere a que en Atenas y tal vez también en otras polis griegas había un registro de la riqueza de los ciudadanos, que eran siempre los jefes de familia. Y entonces se decía, a ver, cada uno de los ciudadanos, ¿cuáles son tus riquezas? A ver, tienes estos terrenos, tienes estas casas, tienes este ganado, tienes estos barcos, te dedicas al comercio, tienes estos negocios de comercio, o así cualquier cosa que significara riqueza, se registraba, se sumaba y quedaba registrado en lo que se le llamaba el censo. Entonces, ¿por qué dice Sócrates Platón que es la oligarquía, el gobierno basado en el censo? Porque para ocupar los cargos, los ciudadanos debían poseer un mínimo de cantidad de riqueza. Es decir, la oligarquía en un momento dado decía, solamente el que tenga, vamos a decir, 2 millones, mínimo 2 millones, podrá desempeñar los cargos del gobierno. Pero si tienes menos de 2 millones, no puedes desempeñar los cargos. Eso es el censo. La primera característica tal vez la podamos complementar con otras partes que están resaltadas, en donde dice, ¿no? ¿Qué hacen los oligarcas? ¿No? Buscan gastar el dinero, violentan las leyes, las desobedecen, tanto ellos como sus mujeres, porque en la oligarquía siempre las mujeres, ¿no? Las mujeres de los oligarcas, pues despilfarran.
despilfarran el dinero, la riqueza. Y así como son excluidos, ¿no?, los pobres de los cargos del gobierno, también los hombres virtuosos. Porque la virtud es el principio de la aristocracia. Y entonces ya pasó el tiempo en que los hombres virtuosos eran quienes ocupaban los cargos del gobierno. Después vino la oligarquía. Avanzan cada vez más por el camino de la riqueza. Y cuanto mayor es el aprecio a la riqueza, menor es el aprecio de la virtud. Es decir, entre más se estima o aprecia a la oligarquía, menos se aprecia o estima a la aristocracia. Y lo vuelve a decir, ¿no? ¿Quiénes tienen los honores? ¿Quiénes son honrados en la oligarquía, en la polis? Son la riqueza y los ricos. Y se aprecia menos la virtud y a los hombres virtuosos, ¿no? Es casi lo mismo que dice arriba. Tal vez no lo debía haber resaltado, ya con una vez que se dijera era suficiente. Y luego seguimos. Es casi lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que ocupan los cargos? ¿No? Son personas ambiciosas y amigas de honores, pasan por fin a ser amantes del negocio y la riqueza. Al rico le alaban y admiran y le llevan a los cargos. Al pobre le desprecian. Es lo mismo que decía arriba. Yo creo que lo tendría que borrar. Bueno, nada más ando diciendo, voy a quitar ese modito. Bueno, otra característica, ¿no?, es que la Constitución o la politeia se hace menos o más oligárquica. ¿De qué depende? De cómo se mueva el censo. Por eso dice, un verdadero límite de la oligarquía es la cantidad de dinero, la cantidad de riqueza. Es mayor la cantidad de riqueza que se pide en el censo, ahí donde la oligarquía es más fuerte, y es menor donde es más débil. Y prohíben que tenga acceso, que desempeñe los cargos, aquel hombre cuya fortuna no llegue al censo fijado. Es decir, que la oligarquía se hace más oligárquica o menos oligárquica según se pueda mover el censo. Esto es, que si se piden 2 millones, que tengas 2 millones para que puedas tener el derecho de ocupar los cargos del gobierno, puede haber un movimiento político que diga, no, ya sube de 2 millones el censo a 3 millones. Entonces, solamente los que tengan 3 millones o más podrán desempeñar los cargos. Antes, el que tenía 2 millones o 2 millones y medio podía desempeñar, pero como ya se hizo más oligárquica, ahora nada más los de 3 millones para arriba. Y los de 3 millones para abajo, así sean 2 millones o 2 millones y medio, ya quedarán excluidos. Y se hace menos oligárquica si, al contrario, baja. Se tenía en un tiempo el censo en 2 millones y de repente hay un movimiento político que hace que baje a 1 millón. Entonces, los que antes no tenían el derecho de desempeñar cargos porque tenían solamente 1 millón o 1 millón y medio y se pedían 2 millones, ahora con este cambio en el censo ya pueden desempeñar los cargos. Eso es. Entonces, relacionado con un punto anterior, yo creo que la primera característica nada más es decir, ¿no? Es el gobierno, en el cual los cargos del gobierno es un derecho exclusivo de los ricos. O ahí lo van ustedes acomodando o lo pueden redactar en la forma en que ustedes quieran. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo logran imponer este requisito y mantener, hay que decir, establecer y conservar la oligarquía como forma de gobierno? Se logra por la fuerza y con las armas, o bien sin llegar a la violencia, ¿no?, a la fuerza y a las armas,
se impone por medio de la intimidación. Ahí está esta palabreja de sistema político, ¿no? No, es politeia, politeia. Es decir, por la violencia o por la intimidación. Luego viene, vamos a ver si hay otra característica, ¿no? Esta es una observación nada más, ¿no? ¿Y cuál es el segundo efecto de la oligarquía? ¿No? Es que no se designa los cargos del gobierno a quien tenga la capacidad para desempeñar el cargo, sino se designa en el cargo a quien tenga la riqueza, a los ricos. Y hace la analogía Platón, Sócrates Platón, ¿no? A ver, si en una nave, en un barco, se le va a dar la función del capitán, de piloto, a un rico, solamente por ser rico, aunque sea un mal marinero, ¿qué va a pasar? Y si a un pobre que pueda ser mejor piloto, mejor capitán del barco, se le excluye porque no tiene la cantidad de riqueza, pues ¿qué va a pasar? Pues, ¿cómo vamos a dar, no, los cargos, no, por la riqueza? Porque eso no garantiza la mejor capacidad, don de mando y capacidad de gobierno. Ese sería como el defecto. Bueno, siempre en un estado siempre están las dos clases fundamentales, los pobres y los ricos, en donde siempre están conspirando incesantemente los unos contra los otros. No sé si hay algo más de la oligarquía. Me parece que no. Entonces ustedes ya tienen 4 características. Y luego viene de la democracia. Hacemos lo mismo en la siguiente plana del... Yo me tardo un poquito en cambiar de pantalla porque tengo que hacer cierta maniobra debido a que si yo cambio de pantalla, yo la puedo cambiar dentro del Zoom, pero en la grabación no hace el cambio de pantalla, se queda siempre en la anterior pantalla. Entonces, así queda esta plana, muy bonita. Luego viene la democracia, igualmente. No tan fea como la tengo yo aquí, sino bien simétrica, bien ordenada, bien bonita, colocada la llave en su página de su cuaderno y entonces ponerle, ¿no? Ponerle, oye, 4. Hoy no me sale ahí. Bueno, en vez de 3, 4. 4 características. Bueno, ustedes lo hacen muy bonito. 4 características principales, ¿no? Ya sabemos que eso es el de la democracia. Y entonces vamos al texto de Sócrates Platón y nos va a decir sus características. Dice, se da el cambio de la oligarquía a la democracia. ¿Por qué? Por los abusos de los ricos, por su ambición, por su insaciabilidad de riquezas. Eso hace que los pobres estén hasta el colmo y derroquen a la oligarquía. Pero ¿cómo la derrocan?
nos lo va a decir en esta página. Nace la democracia cuando, habiendo vencido los pobres, ¿no? ¿Vencido a quién? A los ricos. Matan a algunos de sus contrarios. ¿Quiénes son? Pues esos mismos ricos. A otros de ellos los destierran. Y a los que quedan, ¿no? Sí les permiten participar de los cargos del gobierno. Esa es la primera característica, podríamos decir, ¿no? Se establece la democracia eh, chorreando sangre. Vamos a ponerle así. La democracia se establece o surge chorreando sangre. Porque tras vencer a los pobres, los matan a algunos, a otros los destierran y a los demás sí les permiten participar. Esa sería la característica. Segunda característica, está aquí mismo, en este mismo texto, pues ya ven que no lo leí todo. Los cargos que por lo regular suelen cubrirse en esta politeia mediante el método del sorteo. Es la gran característica de la democracia. Los cargos del gobierno se designan y se desempeñan por sorteo. Y esto lo está inventando Sócrates Platón, no, es lo que está viendo en la realidad de la polis de Atenas, en donde al establecerse los ricos en el gobierno, ellos dicen, estos cargos, los principales cargos del gobierno que nos va a desempeñar, pues se hace por sorteo. Y efectivamente, no es que lo están inventando, es que efectivamente los cargos, o por lo menos los cargos soberanos, se designaban mediante este método, el sorteo. Que sorteo viene de la misma raíz de la palabra suerte. Entonces tenemos ya aquí las dos características, la de nace chorreando sangre, la de que los cargos, los cargos del gobierno se designan mediante el método de sorteo. Y tercer punto, igual forma que la oligarquía, ¿no? Se impone igual por las armas. Bueno, ya más bien ya lo dijimos, ¿no? Eso está en el primer punto. Nace chorreando sangre. Se establece por medio de las armas. Y después de poner, ¿no? Chorreando sangre, ¿no? Matan a sus enemigos los oligarcas, a otros de esos oligarcas los destierran y a muy pocos les perdonan la vida, por decirlo así. O nace pues por la violencia, por las armas o incluso también por la intimidación. Entonces ahí tendremos dos características. Luego dice, ¿es posible que sea el más bello de los sistemas? Pues quién sabe, ¿no? Dice, es posible, no lo está afirmando. ¿Pero por qué? Porque parece, porque se combinan todos los colores, porque están los ricos, están los pobres, están todos. Todos los que bajan de los demos, por eso se le llama demos kratos. Simplemente con que sean hombres libres, que no sean esclavos. Porque en Atenas y en otras polis griegas, ¿no? Los hombres libres, los no esclavos, los hombres libres, tantito, se me fue el avión tantito. Ah, sí, decíamos de por qué están todos los colores. Bueno, porque en los demos, ¿no? Pues vengan todos los de los demos, ¿no? La única condición es que sean libres y que vengan, ¿no? Feos, bonitos, ricos, pobres. Por eso dice, se combinan todos los colores y parece que puedan ser bellos. Puede parecer, pero lo que nos está dando la pauta es que las apariencias engañan, ¿no? Y lo que aparentemente es ser bello y hermoso en realidad no lo es. Esto de la democracia.
¿no? Es un régimen de desorden, anárquico, de placentero, y que concederá indistintamente una especie de igualdad, tanto los que son iguales como los que no lo son. Por eso dice, a ver, ustedes son iguales por ser hombres libres. Ah, bueno, todos tienen derecho a desempeñar los cargos del gobierno. A ver, ustedes, ¿son iguales en riqueza? No, son desiguales. Unos son ricos, otros son pobres. Ah, pero en la democracia, no, se considera igual a los desiguales. Y lo mismo en la virtud podríamos decir. A ver, aquí están los hombres virtuosos, que son pocos. Bueno, pues eso para la oligarquía, para la democracia no tiene valor, ¿no? Todos son iguales, tanto los que son iguales como los que no lo son, los que son desiguales. ¿Pero esto qué quiere decir? Para efectos de los cargos del gobierno. ¿Qué otra característica? Como que ya se pasó, ¿no? Mira, ¿qué nos quedamos? Otra característica es que trastoca o tergiversa los valores. Dice aquí, en la democracia, ¿no? Se corona, ¿no? Se alaba a la insolencia, a la indisciplina, al desenfreno y al impudor. Por eso en la democracia se elogia y se adula, ¿no? A los insolentes, a la insolencia, pero no se les reconoce como insolencia, se le dice, esto es buena educación. A la indisciplina, a la libertad, no se le reconoce, no se le domina como tal, sino dice, esto es la libertad. Y al desenfreno, igual. Ah, no es desenfreno, es grandeza de ánimo. Y al impudor se le trastoca, ya no se le ve como impudor, sino como hombría. Esto es trastocar los valores, es lo que hace la democracia. Siempre hay que considerar que es el concepto griego de la democracia. Que lo que decíamos, y no sé si hay otra cosa más, no, ya nada más dice de la tiranía. De la tiranía, que quiere decir, así como cae la oligarquía por el abuso de los hombres ricos por generar riqueza, y por eso ya están hartos los pobres y derrocan a los ricos, en el caso de la democracia, ¿no? Al ser los pobres tan desordenados, tan insolentes, es el abuso de la libertad, su principio es la libertad. Así como de la aristocracia su principio político es la virtud, de la oligarquía su principio político es la riqueza y de la democracia su principio político es la libertad. Pero en la realidad no se actúa bajo esta